Señores, buenas noches a todos. Aquí hay los presentamos un poco, amigos, pero Guillermo Lipera, acá, titular del Colegio Público de Abogados, Julio Bárbaro y Guillermo Nielsen. Bueno, ¿Cómo les va? Muy bien, bueno, arrancamos con el señor Nielsen. ¿Qué pasa si gana esto de que Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea? ¿Qué lejos te llevamos? Mirá, sí, la verdad que es todo un salto. ¿Qué pasa para Argentina? Yo me temo que reduce el margen que todavía había para seguir financiando el ajuste. Sabés que el gobierno eligió no ajustar y endeudarse. Sí. No ajustó el gasto, al contrario, el gasto está cada vez más elevado. Vamos a terminar con un déficit mayor al del año pasado. Pero había todavía, hasta esta mañana, en los mercados había un margen para que Argentina siguiese emitiendo deuda afuera. Yo me temo que si efectivamente se produce la salida de Inglaterra, lo más probable es que ese margen desaparezca. Pero escuché algún argumento en el sentido de que, bueno, finalmente hoy el mundo está más peligroso que la Argentina, con Donald Trump, con los muchachos que son los euroescépticos, entonces que la guita va a venir a la Argentina, digamos. No, esa es, digamos, la caricatura que hacen muchos sectores en Argentina. Yo no creo en eso. El mundo es un mundo con problemas, pero un mundo que con distintos matices, pero encara los problemas y lleva a resolverlos. Sí, sí. Es la misma escuela que confía en que con un cambio de nombre hay lluvia de dólares. Bueno, ya lo de la lluvia de dólares me parece que no tenemos que mencionarlo más porque es evidente que no va a haber. Ahora, fíjate, Guillermo acaba de decir algo que el gobierno no ajusta, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que hay una parte del ajuste que lo ha hecho la gente con una parte de lo que pasó con las tarifas, ¿no? Pero, sin embargo, estimado Julio Bárbaro, Macri tuvo que peronizarse, digamos, en un momento dado. Tuvo que decir, bueno, basta de ajuste, más gasto público, obra pública. Hay sectores que creen que el ajuste de Macri fue salvaje, digamos. ¿Peronizarse en qué versión? Bueno, hay un peronismo de Menem, hay uno de Kirchner y hay uno de Perón. El de Frondizi, digamos. El de Frondizi, me parece que en Frondizi había una coherencia. Lo que vos estás discutiendo es el lugar del Estado. Que lo triste es que hoy, cuando prende la televisión, al peronismo lo defiende Diana Conte y Sabatella, el PC. Es maravilloso. Como si no hubiéramos tenido teoría nuestra para que nos defienda el Partido Comunista. Que en la Argentina siempre fue yeta. Siempre. No soy macartista. Siempre trajo mala suerte. Bueno, lo que pasa es que en los años del reinado de Néstor y Cristina, buena parte del peronismo, no el señor Julio Bárbaro, se cayó la boca, digamos. Claro, pero se dejó conducir por ese la Argentina tuvo dos escuelas de obediencia, la guerrilla y el PC. Como iban a hacer la revolución, tenías que obedecer. Claro. Y entonces esas escuelas dieron esos cuadros. No había disenso. El peronismo era un caos de libertad, por eso había un solo obsecuente que era Cámpora, del cual se reían los demás, y era un partido sublevado. Solo entra en la obsecuencia cuando entra en la alcahuetería. Si el peronismo hubiera sido kirchnerista, no hubiera durado más de 5 años. Claro, pero le cuesta, le vuelvo a repetir, al peronismo hoy le cuesta no existe más. Digamos, salirse del kirchnerismo. No está más. El peronismo es una memoria que ayer daba voto y hoy no sé si no te lo saca. Vos mostrás la foto de Gildo y Fran, el bote se hunde o no. Digo, ¿qué es el peronismo hoy? Es un recuerdo que daba votos, hoy no los da. La política argentina, el radicalismo, el socialismo, el peronismo, el liberalismo en la Argentina. La política necesita reformularse como pensamiento. Hoy es solo como recuerdo, como trauma o como resentimiento. ¿Y dónde están los votos? Los votos están en duda, la sociedad está en duda. Digo, y esto es bueno para nosotros, pero la gente mira la política como no la miró en su vida. Le pone una lente. Nunca hubieran hoy votado a Menem. Menem sería invotable, un tipo con el pelo largo y un poncho. Era para una época donde la política era, digamos, jauja. Hoy la política es en serio. Entonces se mira el prestigio, el talento, los tipos escriben. Recuperamos la escuela de Uruguay o Chile. Volvamos por un momento a la economía. Composición tema segundo semestre. O, digamos, vamos a decir, tercer trimestre y cuarto trimestre, que me parece más adecuado. Que es más razonable, digamos. Ahora, ¿no? ¿Cómo la ve, profesor? En línea con lo que veníamos hablando, el hecho de que se aumente el déficit aleja
cada vez más el control de la inflación. Por supuesto, no va a ser el primer semestre donde hubo cambios importantes de precios relativos, modificaciones de tarifas, y eso repercutió en algunos números muy altos, pero la inflación está muy lejos de estar muerta o de estar controlada, por más que hay un esfuerzo monetario muy grande. Pero la inflación es un incendio que tiene que ser apagado con dos mangueras, la monetaria y la fiscal. Acá lo único que está funcionando y está sobreexigida es la monetaria. Por eso tenemos tasas tan altas. ¿Y qué pasa con esa tasa que también está retrocediendo en este contexto en el que la inflación parece que no baja? La tasa del Banco Central la está bajando sin tener argumentos para bajarla. Esa es la realidad. Si uno lee los 3 últimos comunicados de las colocaciones del EVAX, evidentemente hay una zaraza de no enfrentar una realidad. Se está bajando la tasa por razones absolutamente políticas, no por razones técnicas. ¿Tenés alguna opinión sobre el tema del blanqueo? ¿Tenés algún pronóstico? Mirá, nadie sabe cuál va a ser el monto que se vaya a blanquear. Lo que sí estoy convencido de que el grueso de lo que se blanquee va a seguir en el exterior. Propiedades. Se habla mucho de que la gente blanquea las propiedades que tiene el exterior. Sí, digamos todo, pero me parece que no va a haber una lluvia de dólares a raíz del blanqueo. Puede haber algo. No se alienta, digamos. No, está bien, no se alienta porque estamos en una situación donde directamente el dólar se está cayendo y no se lo puede sostener porque no hay política fiscal para sostenerlo. Pero es difícil entender que no se aliente la inversión en inmuebles, que no se aliente la inversión en productiva. Es raro. Creo que eso sí, si pones plata en tu fábrica se supone que no te cobran, digamos. Claro. Pero bueno, no está tan claro. Digamos. Ojo que hay aspectos en la ley que son medio vidriosos y que los especialistas están alertando de que la ley no salió tan como un perdón profundo, aquí sino que hay aspectos, uno de los abogados más consultados por los megamillonarios de la Argentina, las empresas más importantes, el doctor Guillermo Lipera. ¿Qué se está diciendo en el mundo jurídico del tema del blanqueo, digamos? ¿Qué estás escuchando ahí? ¿Es cierto lo que se dice, que no se va a poder mantener el dinero escondido, que Estados Unidos va a informar de todas las cuentas, de todos los que tienen cuentas allí? ¿Qué dicen los abogados de todo esto? En general, por los especialistas está bien visto, desde el punto de vista técnico. Sí. Está bien visto, no hay ninguna alarma, nadie está rasgándose las vestiduras desde el punto de vista técnico. Pero y se está recomendando blanquear, sí, obviamente, a todos los clientes. La están viendo como una norma razonable, sin ningún punto de inconstitucionalidad, nada raro, se ve prolija, digamos. Hablo por los expertos, ultra expertos en la materia, hemos hecho en el Colegio Ciudad, no es el público para aclarar nada. Rizo, el amigo, es el presidente del Colegio Público. Pero hemos hecho debates y la verdad que no, lo vemos razonable y no vemos ningún punto así que es un desastre. Nos preocupa más el tema de la justicia. Bueno, obviamente. Porque aquí hemos hablado varias veces con Guillermo, lo hemos tenido varias veces como invitado. Hay evidentemente un efecto sobre Comodoro Pi de las imágenes del episodio de José López, de todo lo que estamos viendo. Hoy, por ejemplo, reapareció el juez Ariel Lijo con una causa del 2007. Ahora, causas del 2007, del 2007. Que tampoco tiene mucha relevancia, me parece que procesó a personajes que ya no están ni siquiera metidos en la política. Francamente, iba a hablar muy con el corazón, da mucha bronca. Da mucha bronca porque si estos jueces hubiesen tenido la velocidad que están teniendo ahora, hace 7, 8, 9 años, te digo más, en el 96 hubieran tenido esa valentía, Argentina es otra. Lo que pasa es que van siempre para donde va el viento. Entonces siempre procesan cuando uno ya... Sí. Entonces me acuerdo, había un dicho... Yo quiero hablar, como estábamos hablando acá de setentismo con el señor Bárbaro, quiero recordar que a un fiscal que tenía que apelar el sobreseimiento de Néstor Kirchner en una causa de enriquecimiento ilícito, le secuestraron un hijo, digamos. Vuelvo a repetir, le secuestraron un hijo. Sí. Eso pasó en la democracia argentina y nadie dijo y nadie aclaró nada, ni hay una causa judicial por ese tema, digamos. Sí, si tenés... Entonces, o sea, tampoco...
Lo que pasa que evidentemente no era tan libre la situación para los jueces, digamos. No, yo creo que no. El tema es, primero hubo una reforma en el 2006 que fue, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, maquiavélica, y la Cámara ya ahora, la Justicia de Constitucional, que fue la reforma del Consejo de Magistratura. ¿Qué pasaba? Con el Consejo anterior, antes del 2007, el kirchnerismo no podía manejar, no tenía mayoría para frenar nombramientos o para iniciar, decidir el inicio de juicios políticos para echar jueces. Entonces, ¿qué hicieron? En ese momento era senadora Cristina Fernández de Kirchner y sacan una ley a fines del año 2006 por la cual reducen, con la excusa de que eran muchos, la cantidad de 20, bueno, vamos a hacer menos, vamos a 13. ¿Qué hicieron? Redujeron los representantes de la oposición y aumentaron los representantes del oficialismo. Perfecto. Eso se recurrió en la Corte. Claro, pero ¿qué generó? Claro, pero acá viene el punto. Eso generó que a partir del 2007 el kirchnerismo tuvo poder de veto para nombramientos y para... Entonces hizo lo que quiso. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros interpusimos la demanda de inconstitucionalidad en el 2007. Salió el año pasado. Claro. Salió en noviembre. ¿Y cuándo salió el año pasado? En noviembre. Por eso, y ahora perdimos en primera instancia, perdón. En primera instancia perdimos, después de no sé cuál. La demora estuvo en primera instancia, más que en segunda no hubo demora. En primera instancia estuvo varios años. Y otro expediente, el colegio público, llega a la Corte y la Corte rechaza la inconstitucionalidad. Si la Corte hubiera declarado inconstitucional y hubiera hecho lugar al reclamo del colegio público en el 2010, este es otro país. Bueno, y claro, la Corte jugó el mismo juego. Claro, a ver, hay una especialidad de muchos jueces, van siempre, tienen una habilidad única para ir para donde va el viento. Pero por un problema de tiempo, mirando ahora para adelante. Ahora cambió. ¿En dónde cambió, digamos? Cambió la composición porque ahora pasaron a ser mayoría los de la oposición. Entonces hoy no tienen 2/3 partes para nombrar o para decidir el inicio de un juicio político, pero tienen mayoría para reglamentar. ¿Reglamentar qué? Por ejemplo, el pedido de auditoría que hicimos en el Consejo de Magistratura, porque el Consejo tiene las facultades y además la obligación de asegurar el eficaz servicio de prestación de justicia, o sea, que sea eficaz la justicia. Termino con este punto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Fuimos al Consejo y dijimos, miren, ¿por qué no van a Comodoro Pi? Analicen, hagan una auditoría del tiempo de duración de los expedientes, cuánto tiempo dudaron, cuánto tiempo estuvieron cajoneados. ¿Estuvieron cajoneados o no estuvieron cajoneados? ¿Hay algún juez bueno o son todos o nos quedamos con lo que dicen los diarios? Investiguen, controlen. Julio, y ahora estamos ahí. ¿Qué tiene que hacer Macri con la justicia a tu juicio? Porque aquí tenemos la sensación de que Macri, en términos republicanos, dice, yo no me tengo que meter, que resuelvan los jueces, pero está como sin rumbo la cosa ahí. Primero, cada vez que pienso que hubiera pasado si ganaba Scioli con justicia legítima, me agarro a la cabeza. Porque lo de justicia legítima ya era una justicia en manos del, de Stalin, ¿no? Bueno. Del Estado. Lo cual, digamos, una cantidad de personajes que estaban ahí... pero todo eso sigue existiendo, pero Julio. No, bueno, pero... el 90%... Hay un fiscal de justicia legítima que le reabrió una causa a un grupo de periodistas. Está bien, pero el 90% de la participación ideológica argentina es oportunismo. El 10% que queda después lo discutimos. Entonces, digamos, ¿qué te va a quedar? Lo que hizo el Consejo fue brutal. Yo creo que en este momento la justicia juega el rol que no jugó cuando tenía que haberlo hecho. Y de ahí rescatás 2, 3 o 4. Pero no solo la justicia. Cuando nos ponemos a pensar, ¿cuánto jugamos en contra del autoritarismo kirchnerista? Que nos llevaba a ser Venezuela. No es la justicia son los empresarios, es la política, son los periodistas, los intelectuales. Fue una sociedad que yo esperaba que iba a tener una reacción. Quedábamos 10 idiotas ahí. Yo creo que porque en alguna medida, y yendo a un tema que hoy lo escribí en el diario El Cronista, tiene mucho que ver con todo este espectáculo de corrupción que estamos viendo, ya que trajiste el tema, que yo creo que la sociedad se, digamos, dejó llevar por el canto de sirena del setentismo. Está bien. Y el setentismo le coloca al Estado en un lugar
y digamos, Yo donde creo no es que intocable. el tema Entonces el más- gasto público es intocable, los funcionarios el tema pueden hacer más lo que grave quieren. en esto. El fin justifica digamos, los medios. Santa Cruz fue una concepción del poder en el dinero. Le dio un lugar a restos de izquierda y ellos le dieron una protección ideológica. Entonces, cuando vos decís están robando, te dice sos de las corporaciones. Pero afaná o no afaná, porque que vos, Sí. digamos, si el tema de fondo. Claro, pero el cuento de las corporaciones duró casi 13 años No, claro. y no sé si no dura todavía. Ya Porque no a Macri Bueno, lo corren es que por izquierda. claro, A Macri lo bueno. corren por izquierda todo el El tiempo. gobierno hoy permite Mira, que lo corran todo el todo el tiempo lo corren por Perdón, izquierda. yo digo siempre, Y fuego amigo. lo Macri corren es de por izquierda. centro derecha. Sí. Lo que es absurdo es pensar que Cristina y Scioli son de izquierda. Entonces, bueno, claro, si no estamos en... Cristina y Scioli me parece que no son lo No. mismo, me parece. Pero de izquierda ninguno de los dos. Está bien, Para está no bien, ser pero- de izquierda, juntalo. Después, ¿para qué son? No son lo mismo. Está bien, Muy bien. perfecto. Bueno, estimado, ¿y cómo es esta idea, digamos? El gobierno dice que puede haber déficit fiscal, que puede haber, digamos, se puede hacer desarrollismo porque ahora el crédito está abierto. Entonces, cuando vos tenés crédito abierto, cuando vos podés financiar, podés, digamos, emitir pesos porque entran los dólares. No, hay un pequeño... Ya pasamos por esto, Willy. Hay que tener un poquito de memoria y tenés que tener mucho cuidado porque si te endeudás para tirar manteca al techo, esto termina mal. O manteca al techo exagerando, para no hacer las cosas bien, para no hacer el ajuste del gasto que es inevitable, que hay que hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista... Bueno, pero el gobierno eligió, por no, ejemplo, eligió- otro camino, eso está Sí, claro. sí, no, eso está clarísimo, pero fíjate vos, yo creo que ahí hay un tema muy medular, y es que el gobierno, más allá de las dudas, los errores de diagnóstico que pueda tener, tiene un problema muy serio, y es que la Constitución, con un mandato de 4 años, no te da posibilidades de recuperar la economía antes de las elecciones de mitad de mandato. Es eso. Sí. Acá el gobierno O está sea, la que entrampado. viene, decís, la Claro. elección que viene del 2017. 2017. Legislativa del 2017. Entonces lo que tenemos, ya está lanzado el gobierno en una política de conseguir votos. O sea, toda Sí. esta, llamémosle, reforma previsional, que no es tal, está enancada en esta cuestión, las elecciones de mitad de mandato. Y a mí me parece que hay un problema muy serio, se corre un riesgo muy grande, porque yo no me imagino, por ejemplo, Aranguren ayer en el Congreso dijo, cubrimos menos del 40% de lo que cuesta producir la energía. Claro. Sí. Aranguren había dicho también que venía en enero, Sí, claro. otro aumento. En noviembre. Lo dijo él. En noviembre Sí, en se abre noviembre. la audiencia pública Bueno, para yo- ajustar una tarifa que arranca en Yo enero. no creo que eso vaya a ser factible en un año electoral. Claro, lógico. Entonces, Sí, de hecho no es factible ahora, digo. No se pudo hacer. no, pero bueno, te quiero decir, yo no veo vocación de poner orden macroeconómico. Y me parece que aquí hay otra componente. Hablábamos del Brexit y cómo Sí. eso achica el margen de endeudamiento. No nos olvidemos que los fondos no están jugados en favor de Argentina. Hay, obviamente, una buena voluntad hacia Argentina, reconocen el cambio, el hecho de que Argentina dejó de ser Sí, chavista. la política exterior, Claro. ¿cierto? Eso No, obviamente, ni hablar. Está bien, pero Argentina dejó de ser chavista, digamos. Sí. Entonces hay una buena onda. Sí. Pero Pero primero hay que ver los cuidado números. porque todo el mundo, todos los hedge funds, todos los bancos de inversión, están todos mirando qué pasa con el gasto público y qué pasa con el déficit. Y ahí las noticias no son buenas. El año que viene la elección la gana Macri, la gana caminando, como algunos dicen. O- Sergio Massa se queda con el peronismo. ¿Qué ves vos para el año que viene? Yo creo que Macri tiene dos posibilidades. O reivindicar el PRO, con lo cual tiene poco futuro, o convocar por la crisis a la unidad nacional, con quien fuere. Entrar en la grandeza y por ahí hay salida. Pero nunca Ahora, quiso eso. ¿eh? Nunca quiso hacerlo eso. Pues es que a veces la historia te obliga a querer cosas que no querías. Estoy queriendo. Está bien. Pero la única salida que le queda a Mauricio Macri y a quien gobierne la Argentina
es algo que sea convocar a la unidad nacional, algo que salga de la secta, ¿no? Guille, la ley del Ministerio Público, ya que ahora el gobierno tiene tanta facilidad en el Congreso, ¿sirve para algo? ¿Te gusta esa propuesta que se está discutiendo? Mira, a mí lo que me gusta o me gustaría juicio político a Gil Carbó. Primero, porque en realidad nos olvidamos de esa parte. Adhiero, Porque Gil Carbó Totalmente. ha incumplido manifiestamente el mandato de la Constitución. Ella tenía que defender la legalidad y tenía que ser independiente. ¿Y qué hizo? A una persona como Campagnoli, que ustedes nos ayudaron mucho a salvarlo, a Campagnoli por investigar, lo echó, lo quiso echar. Entonces, y después, sus fiscales, justamente, ¿a qué se dedicaron? A perseguir a los enemigos del poder de turno. Entonces, cuando vos, mira, cualquier ley de arrepentido, traigamos lo que vos quieras, con una procuradora, con una jefe de fiscales, que piense como piensa esta señora, ya estamos mal. Si tenés es dormir con el enemigo, con lo cual es fundamental o que renuncie o que se inicie juicio político. Porque la verdad no podemos tener un jefe de fiscales que apaña a fiscales que solamente persiguen a los enemigos del gobierno. Con lo cual, esta ley... Del anterior gobierno. Claro, con la ley Sí. que mandó Garabano, en el fondo, por lo menos mientras no se vaya esta señora, se diluye un poco y no me parece mal, pero no es lo ideal. Es decir, lo ideal es terminar y poner los pantalones ahí y decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Ayudar para el juicio político, pues no puede seguir estando en el lugar que está. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Ustedes. Tenemos sobredosis de Guillermo Viene hoy. Guillermo Marcó Y viene ahora. otro. Después Guillermo Guillermo no Marcó. puede venir. @El Timón TV, nos olvidamos hoy de decir el Twitter. Nuestros televidentes siempre siguen el debate a través de esa red social. En un minutito volvemos. Ya venimos.